Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. ¿Me escucho? Sí, me escucho. Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno verlos todos aquí, hermanos. Siempre es un gozo estar aquí los miércoles. Aunque estemos cansados, Dios nos ve, hermanos, y Él ve el esfuerzo que hacemos. Él honra a la fidelidad y sobre todo los cultos más especiales muchas veces tienden a ser esos, en donde estamos orando, hermanos, donde podemos poner nuestras peticiones en las manos de Dios y verlo obrar. No hay nada que se compare con ello, hermanos. Sigamos viniendo fielmente, sigamos orando por fe y que Dios siga obrando en medio nuestro para su honra y su gloria. Esta tarde estaremos hablando de un tema que pues, nos debería interesar a todos, pero obviamente no de la manera como quizás los predicadores más famosos hacen, sobre el éxito. No estoy aquí para decirles, obviamente, que reclame su promesa de Dios, las bendiciones, que Dios le va a prosperar económicamente, que Dios le va a dar el carro que quiere, la casa que quiere. Eso no vengo a hacer, hermanos, porque eso no es bíblico. Nuevamente, no hay nada imposible para Dios, pero Dios no siempre opera de esa forma. Pero sobre todo, al conocer al Señor y al acercarnos más a Él, vemos que que igualmente un tiempo atrás había predicado de Proverbios 30, si nosotros oramos que Dios simplemente nos supla lo necesario, no tener el deseo de tener de más o tener de menos, simplemente vivir y subsistir con lo que Dios nos da, es ahí donde vemos la mano de Dios obrando siempre. Y nos podemos gozar en eso. Y sobre todo como Dios nos quiere que tengamos éxito, que seamos personas exitosas, pero nuevamente no en el término humano o material, sino en el término y en el ámbito espiritual. Y cuando hablo de éxito, pudiéramos igualmente de manera de ilustración, pudiéramos hablar de una compañía que ha tenido éxito a través de las décadas en la industria de entretenimiento. Igualmente, aunque dependiendo de la edad de uno, va a depender cómo nos ha impactado, pero es una compañía que todos conocemos. Es una compañía que ha afectado tanto a los niños, adolescentes, jóvenes, padres y abuelos, no bisabuelos no, pero abuelos, todos conocen esta compañía. ¿Se atreven a adivinar cuál compañía? Una compañía bien famosa de entretenimiento. Bueno, esa es buena, pero no es la que estoy hablando. Netflix es buena también, pero no. Siguen adivinando sin miedo. ¿Ah? Hollywood, ok. No, pero sí. Una compañía que vende productos. Y bueno, sí, bueno, todas venden productos. ¿Ah? No. Una última adivinanza, vamos. Bueno, nuestros abuelos, bueno, quizás hoy día ahora sí por Apple y eso, pero estoy hablando de una compañía que ha impactado a todos. Una compañía conocida a todos, que esa también lo son, no me malentiendan. Pero no es la compañía que estoy hablando. Una última adivinanza. Nokia. Bueno, ok, vale. Es una compañía japonesa, sí, pero no es la que estoy hablando. Nintendo, hermano, Nintendo, es la que quizás no hay tantas preguntas, es mi culpa, no se sientan mal. Pero Nintendo se dio a conocer mundialmente con el éxito que tuvo con el primer juego Game & Watch en el 1980, luego Donkey Kong en el 82 y luego Super Mario Bros. En el 85. Ellos han logrado obtener este tipo de éxito debido a la visión y esfuerzo de su liderazgo. Y obviamente, como saben promocionarse, han hecho buen producto. En los 90s, Nintendo empezó a decaer un poco debido a la competencia que tenían con PlayStation. Cuando la persona que tomó las riendas, llamado Satoru Iwata, él tomó las riendas de Hiroshi Yamauchi en el año 2002. La compañía iba bien, pero obviamente nuevamente estaba decayendo debido a la competencia. Pero no mucho después, Nintendo volvió a subir de nuevo con los productos de consolas del DS y el Wii. Este Yamauchi llegó a fallecer en el año 2015, pero Nintendo no hubiese podido anunciar tener ganancias de 958 millones para finales de 2018 sin su aportación a la compañía. Y básicamente pudiéramos decir que han habido pocos líderes que han sido la cabeza de esta compañía, pero obviamente han tenido éxito por ese liderazgo fuerte, esa visión que han tenido y estándares altos para poder lograr tener ese tipo de éxito.
Y con eso en mente, ahora estaremos viendo nuestro pasaje. Si me acompaña a Josué 1, veremos cómo Dios ha traído éxito y bendición sobre su pueblo y gente por medio de líderes comprometidos con Él y sus principios. Que la clave siempre va a ser seguir a Dios y su palabra y sus principios para que para que poder tener éxito en la vida cristiana y en la vida espiritual. Josué capítulo 1, versículo 1 dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente con todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esta tarde estaremos viendo, hermanos, el secreto del éxito y cómo obtenerlo. Y cómo la clave siempre será basarnos en la palabra de Dios y cómo tiene que ser parte de todo. Tenemos que hacer de la palabra de Dios nuestro guía para todo. Y que eso será lo que nos logrará, nos llevará a tener éxito en el ámbito espiritual y en nuestras vidas y sobre todo glorificar a Dios en nuestras vidas. Señor y Padre Santo, venimos ante ti agradecidos por este tiempo que tú nos has dado, de gracias por cada hermano y hermana aquí presente, Señor, que hemos venido a adorarte por medio de los cánticos, las peticiones, Señor, de oración. Damos gracias por cómo estás obrando en medio nuestro, Señor, y te pedimos que sigas obrando, Señor, que nos sigas dando ánimo y fuerzas y salud para estar reunidos todos los cultos que se estén dando, Padre, para así seguir animándonos los unos a los otros, a seguir creciendo en fe y en carácter, y que tú sigas obrando en medio nuestro, Señor, que eso nos anime, el ver que tú estés contestando nuestras peticiones, que tú estés obrando en nuestras vidas, que tú estés proveyendo, cuidando y utilizándonos, y que nos anime para seguir hacia adelante, y sobre todo que sigamos viviendo vidas victoriosas en ti, para así encaminar y llevar más gente hacia ti para salvación, Señor. Ahora te pido, mi Dios, que me llene de tu unción, de tu poder, de tu palabra, vacíame de mí mismo, de toda maldad que haya en mí, Señor. Sé tú quien hables hoy, que podamos salir diferente de cómo entramos, y podamos así cumplir con tu santa, divina y perfecta voluntad y glorificarte a ti en todo. Y te pedimos ahora todas estas cosas en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Los líderes no lideran para siempre, incluso líderes piadosos como Moisés. Siempre va a llegar en un momento en la vida de cada ministerio, de cada iglesia, donde tiene que pasar de un líder a otro, porque Dios, somos carne y hueso, hermano, no vivimos para siempre, por lo menos terrenalmente. No sabemos que nuestro espíritu y alma sí vive para siempre, y es por eso importante que tengamos claro dónde vamos a ir cuando vayamos a morir, que estemos en la presencia de Dios cuando ya nuestro tiempo aquí en la tierra acabe. Y con eso es importante entender, hermanos, que excepto que Dios va a traer cambios y un nuevo comienzo con una nueva generación y liderazgo. Y por ende es importante en lo que estamos, en el tiempo que Dios nos da para servir, en la habilidad y oportunidades que Dios nos da a nosotros, que nosotros hagamos de ella lo mejor que podamos, hermanos. El tiempo es limitado. Nosotros no sabemos cuándo es nuestra fecha de expiración o cuándo ha de regresar Cristo. Por eso deberíamos estar echándole ganas y haciendo todo lo que podamos con el tiempo que tenemos, porque nuevamente le vamos a rendir cuenta a Dios por lo que habremos hecho por Él. Y es por eso importante, hermanos, que si somos líderes o en lo que estemos apoyando, en el ministerio que estemos siendo parte en la iglesia, que le echemos ganas, hermanos, que sobre todo lo hagamos para la honra y gloria de Dios, y porque le amamos y de gratitud. Y igualmente, en este caso, esto es lo que estaba pasando en el capítulo, en el libro de Josué, que sabemos que obviamente ya Moisés Dios lo dejó que él subiera a la montaña para que viera a Israel y viera la tierra que iban a obtener, pero le dijo que no iba a entrar él a llevar a Israel.
Y por ende, Josué iba a ser el encargado de llevar a la nación a la tierra prometida. Y lo triste fue que la vieja generación de los judíos había perecido vagando por el desierto, excepto por Caleb y Josué, porque los demás, cuando fueron a espiar la tierra, dieron un mal reporte, dudaron de lo que Dios podía hacer con ellos y por ende por eso tuvieron que morir por esa rebelión y esa falta de fe. Mientras tanto, Josué y Caleb fueron los únicos que iban a entrar a esta tierra y obviamente las siguientes generaciones con ellos. Y Josué fue encargado a dirigir a la nueva generación a entrar y a conquistar esta tierra prometida. Dios entierra a sus trabajadores, pero su trabajo permanece, hermanos. Que nunca olvidemos de eso. Que igualmente cuando sea ese día que ya hayamos vivido nuestra vida, hayamos dado nuestro todo para el Señor y ya pasemos la batuta a la siguiente persona, a la siguiente generación, que podamos decir, mire, Señor, yo di lo mejor para ti. Que yo me esforcé, yo hice todo lo que pude y cuando llegue ese momento que yo me pueda ir en paz porque yo habré hecho mi parte para el Señor. Pero siempre, aunque Dios se tira a los trabajadores, siempre el trabajo permanece. Siempre hay algo que hacer y es por eso, hermanos, que deberíamos siempre echarle ganas. No importa en qué parte del proceso estemos, si estamos simplemente sirviendo bajo el liderazgo de otras personas, otros ministerios, está bien, hermanos, siga sirviendo en cualquier etapa en la cual usted se encuentre. Dios va a estar agradecido con ello, o le va a estar agradado con ello, pero sobre todo que sigamos siempre buscando servir y cumplir con nuestro propósito y nosotros no preocuparnos de quiénes son los que están a cargo, sino que Dios es quien pone y quita los líderes. Dios escogió a Josué y todo israelita sabía que él había sido comisionado. Y habiendo sido comisionado por Dios, Dios lo puso a él para cumplir tres objetivos: guiar a la gente a la tierra prometida, vencer el enemigo y reclamar la herencia. Y veremos cómo él le da a ellos y a él aliento en la forma de sus promesas, de versículo 1 al 6, como hemos leído. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí vemos que interesante que dice que fue servidor de Moisés, dando a entender que él fue un obrero en el tabernáculo como de Moisés directamente también. Si me acompañan a Éxodo 24, para que vean estas citas, que Josué no solo fue alguien que estuvo a la disposición de Moisés nada más, obviamente sí fue lo principal, pero que también él fue parte de ver lo que pasaba en el tabernáculo. Éxodo 24, versículo 13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y luego en el capítulo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. O sea, este Josué siempre estaba donde sea que estaba Moisés, ahí estaba Josué. Y obviamente podemos deducir que Dios hizo esto de manera calculada, ¿no? De que Moisés tuvo interés en que él tuviera con él, y obviamente Dios utilizó esto para que cuando ya Moisés iba a dejar de estar en control como líder de Israel, alguien iba a tomar las riendas y iba a ser Josué. Josué había sido preparado de antemano por Dios, aprendiendo cómo obedecer como un siervo antes de llegar a dar órdenes como general. Y siendo comisionado por Dios para cumplir los tres objetivos anteriormente mencionados, Dios le da tres promesas, una para cada uno de esos objetivos, los cuales estaremos viendo. Pero sobre todo, hermanos, como se puede imaginar, si nos pusiéramos en los zapatos de Josué, él tenía una gran carga, él tenía una gran preocupación de lo que iba a hacer de él. Imagínense seguir los pasos de Moisés, quien hablaba con Dios cara a cara, a quien Dios castigaba a las personas que lo criticaban a él, como lo hizo con María. Josué podía tener una gran responsabilidad, una gran carga sobre esta responsabilidad, pero él podía estar tranquilo en que él sabía la clave del éxito. Él sabía que era lo que lo iba a llevar a prosperar, para que tuviera la victoria y para que él y tanto la nación de Israel pudieran lograr los objetivos de Dios, que Dios le había dado a ellos.
¿Qué era qué? Nuevamente, él había visto cómo Dios obró en Moisés a través de la obediencia de Moisés a la palabra de Dios. Cómo Moisés siempre buscaba tener una relación con Dios y eso fue la clave del éxito de él. Y por ende él sabía que él tenía que aplicar lo mismo. Y que era lo que iba a lograr, lo que iba a hacer que él tuviera éxito en cumplir con estos tres objetivos. Iba a ser ese cumplimiento, esa obediencia a la palabra de Dios, ese anhelo constante de buscar de los principios y de los caminos de Dios. Y por ende, igualmente, Dios también siempre nos da promesas, como le dio a él, para que entendamos de que no estamos solos en lo que Dios nos pide de nosotros, no estamos solos, no es nuestra obra hacer, es la obra de Dios que hacemos y nosotros lo hacemos con su poder y con su sabiduría. Y los tres objetivos los tres objetivos de las promesas eran, como ya mencioné, que iban a tener que guiar a la gente a la tierra prometida, vencer al enemigo y reclamar la herencia. Y por ende veremos cada una de estas promesas dado a él. En el versículo 3 al 4 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y ahí vemos la primera promesa de que cómo Dios le prometió que iban a poder cruzar el río y reclamar la tierra. Ahora en el versículo 5, cómo iban a vencer al enemigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y por último, cómo él repartiría la tierra a cada tribu como herencia. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios les da estas promesas, hermanos, como igualmente nos da promesas a nosotros. Pero aún dándonos esas promesas no significa que Dios nos dice exactamente cómo vamos a hacer o sea, en cada etapa, en cada momento, qué exactamente hacer, pero podemos confiar en sus promesas que Él nos va a guiar, que Él nos va a abrir puertas, que Él nos va a dar sabiduría para poder responder bien. Y es por eso que vivimos por fe, hermanos, porque si imagínense si Dios nos dijera cómo iba a salir todo lo que hiciéramos, pues no tuviéramos que vivir por fe. Pero es por eso que Dios nos reta a confiar en sus promesas y confiar de que no importa lo que estemos pasando, Él nos va a dar la victoria de acuerdo a esas promesas que nos ha hecho, como le hizo al pueblo de Israel. Cuando nosotros confiamos en la promesa de Dios y tomamos un paso por fe, podemos estar seguros que el Señor nos encaminará en el proceso. A través de los siglos, Dios había reafirmado su promesa de que de que Israel iba a obtener esta tierra prometida desde Abraham en Génesis 12 hasta las últimas palabras de Moisés en Deuteronomio 34. Dios los iba a capacitar para cruzar el Jordán y en el territorio del enemigo para reclamar la tierra que Él les había prometido a ellos. Los versículos 3 y 4 sirven como recordatorio que ahora la responsabilidad de lograr esto estaba en las manos de él, porque ya Dios se las había entregado a Josué. Él tenía una gran carga, tenía una gran responsabilidad, hermano, pero él también tenía un gran Dios por delante que le iba a capacitar para lograrlo, que iba a fortalecerlo para poder lograr los objetivos que Dios tenía para con él. Lo hermoso es que, hermanos, Dios nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y nos incumbe a nosotros tomar pasos de fe para que Dios siga obrando en nuestra vida, para que veamos esas promesas, esas bendiciones que Dios tiene para nosotros y verlas realizadas en nuestra vida, hermanos, como dice en Efesios 1:3. Los únicos creyentes frustrados y derrotados son aquellos que no viven por fe y sienten que Dios les debe cosas o les ha fallado. No tienen suficiente fe para entender que Dios tiene un propósito con todo lo que pasa en nuestra vida. Las cosas buenas, las cosas malas, las cosas no tan buenas, las cosas no tan malas. Todo Dios lo utiliza para algo. Y es por eso cómo nosotros respondemos a esas pruebas, a esas cosas, lo que va a demostrar si hemos de tener éxito en el ámbito espiritual y andar bien con Dios, o si nos alejamos de Él porque nos frustramos, porque las cosas no salen como uno quiere o como uno desea. Um, yo puedo dar testimonio, hermanos, y Dios en muchas veces en muchas decisiones que Dios me ha encaminado a tomar y eso, yo puedo decir que aún teniendo temor de no saber cómo se darán las cosas, cómo Dios va a proveer, qué he de hacer, el Señor siempre ha sido fiel.
Cuando Dios puso en mi corazón y le había dicho a mi esposa que pues ya después de 4 años que estábamos aparte, yo dije, o sea, ya tenemos que estar juntos, ya no podemos continuar así. Y le había dicho a ella que consideraríamos otras ciudades como eh, Tijuana y otras, pero siempre tuvo mi corazón y siempre entendía y creía yo que iba a ser Juárez. Y obviamente, sí, fue mi primera vez mudándome fuera de mi país, de mi territorio. No sabía qué esperar a acá, ¿no? Me decían muchas cosas y todo. Pero sobre todo yo nunca me enfoqué en eso porque donde sea que Dios nos encamina a uno, Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar, Él nos va a bendecir. No hay nada imposible para Dios. Si estamos en el centro, en el marco de la perfecta voluntad de Dios, no hay nada de que preocuparnos, hermanos. Nada nos va a pasar que sea fuera de que Dios no lo haya permitido. Y y obviamente eso fue hace 2 años atrás ya, hermanos, y ahora viendo todo lo que Dios ha hecho, o sea, me temo imaginar las bendiciones que yo hubiese perdido si no hubiese tomado ese paso de fe. Igualmente yo digo esto no por vanagloriarme o por alabarme. Estoy seguro que muchos hermanos aquí pudieran dar un testimonio similar o parecido, pero el punto es, hermanos, de que Dios nos va a retar, Dios nos va a poner pruebas en el camino. Él va a ver qué decisiones tomamos y por qué las tomamos. Y si nosotros estamos en el centro del marco de la voluntad de Dios, mire, Él nos va a bendecir, Él nos va a proveer, Él nos va a cuidar, porque Él es bueno, hermanos. No hay nada imposible para Él. Es el dueño del oro y la plata, de todo. Pero muchas veces nosotros somos los que dudamos o no estamos dispuestos a tomar ese paso de fe por temor. Y le reto, hermanos, a que no hagamos eso, hermanos. Retemos a Dios. No hay nada imposible para Él. Él nos ama, Él nos quiere más que nosotros podemos imaginar. Y es por eso que nosotros no deberíamos tener miedo, vivir basado en sus promesas y tomar esos pasos de fe. Pero eso es solo posible si nuevamente si tenemos claro qué es nuestro guía, y debería ser Dios y su palabra y los principios encontrados en ello. En los versículos 5 y 6 ahora encontramos a Dios prometiéndole a Josué victoria sobre el enemigo y cómo él sería quien repartiría a la tierra como heredad entre las 12 tribus. Si él se esforzaba y actuaba con valentía como el líder, iba a ser privilegiado en ver todo esto ocurrir y ser parte del mismo. Hermano, imagínense, yo le estaba diciendo a él que no solo iba a ser él quien iba a llevarlos a ellos a capturar esa tierra prometida, sino que también ellos iban a vencer al enemigo y también que Josué iba a ser quien iba a repartir esas tierras. ¿Cuán grande privilegio iba a ser eso, hermanos? Y nuevamente, ¿cómo iba a ser posible todo? Por él obedecer y buscar de la palabra de Dios y de los principios de Dios que lo llevaran a tomar las decisiones correctas. Y de las pocas condiciones que Dios tuvo para Josué e Israel para conquistar a los poseedores de la tierra prometida, era conquistarlos completamente y evitar hacer ningún tipo de compromiso con ellos, porque si no, solo ganarían la batalla, pero no la guerra, se puede decir. Y lamentablemente, hermanos, eso es exactamente lo que vemos y sabemos, ¿no? Que si usted fuese a leer y en mi tiempo devocional personal, estoy en Josué ahora mismo también. Y si usted estudia Josué va a ver eso. Dios les dio la victoria. Ellos obtuvieron control de esa tierra. Pero habían muchas áreas donde no habían sacado por completo a los enemigos de Dios, a los heveos, a los fereceos, a todos los heveos que hay. Y lamentablemente al fin y al cabo eso sí lo llevó a pecar y lo llevó a perder la tierra, lo que nosotros sabemos, ¿no? A través de la palabra de Dios. Pero nuevamente la clave es, hermanos, no fue porque Dios incumplió en su promesa, no fue porque Dios no era capaz de darle la victoria, era por la falta de obediencia completa del pueblo. Y debería ser eso un reto a nosotros, visualizarnos y evaluarnos. ¿Estamos obedeciendo al 100% al Señor? ¿O estamos al 90, 95, 80, 70? Porque si no estamos obedeciendo al Señor por completo, sigue siendo desobediencia, hermanos. Una obediencia no completa, no genuina, no sincera o no comprometida es desobediencia, hermanos. Y muchas veces nos decimos, ¿por qué me va mal? ¿Por qué las cosas no se dan como creo o quiero o pensaría? Pudiera ser nuestro pecado, hermanos. Si esa es una realidad que quizás estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado, démosle gracias a Dios que Él en su misericordia
nos castiga como a hijos. Imagínense que no nos castigara, que pudiéramos vivir como nos diera la gana y viviéramos sin problemas, sin sentirnos mal y sin ninguna consecuencia. Eso es lo que vive el mundo, hermanos, porque no conocen de Dios. Pero si eso nos pasa a nosotros, que Dios nos castiga, démosle gracias a Dios porque nos trata como a hijos. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Y sobre todo que si estamos malos, si andamos alejados de Él y no estamos en el camino, no estamos en el centro de su voluntad, podemos arrepentirnos, hermanos. Podemos pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Podemos regresar a Él y Él nos permitirá tener comunión cercana con Él de nuevo. Porque para eso mismo fue que Cristo vino y murió, hermanos. Como dice en Hebreos, ¿no? Que podamos entrar confiadamente ante su presencia. Y es por eso que es tan hermosa la oración, hermanos, ese tiempo que podamos tener comunión con Él. Pero sobre todo, hermanos, que si andamos malos, si no andamos totalmente comprometidos con Dios, que podamos arrepentirnos y tomar decisiones para arreglar eso y así poder nuevamente obtener las victorias y las promesas de Dios y las victorias que Él tiene para nosotros. Y no ser como Israel nuevamente, que lamentablemente como ellos no obedecieron al 100%, lo llevó a su derrota. Que si fuésemos a ir a Josué 1 y 2, Israel entró en un proceso donde sí tenían victoria, tenían luchas contra otras naciones, y es lo que vemos a través de todo el Antiguo Testamento. Y nuevamente, no es porque Dios no era capaz de darle la victoria, no era porque Dios no le podía haberlo liberado cada vez, sino que Dios lo tuvo que castigar a ellos por su desobediencia, por su falta de fe, por su falta de compromiso con Dios y sus principios. Y es por eso que ellos enfrentaron eso. Y esa misma realidad es la misma que nosotros vivimos, hermanos. Nuevamente, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero muchas veces Él no puede hacerlo por el pecado que hay en nosotros, por nuestra maldad, por nuestra rebeldía, por nuestro corazón duro, por nuestra incapacidad de rendirnos a Él, hermanos. Si simplemente confiáramos en Él y nos pusiéramos a sus manos y viviéramos por fe diariamente, hermanos, cuán diferente sería nuestra vida, cuán diferente sería nuestra historia. Y algo emocionante y hermoso también en todo esto, hermanos, es que algo que le dio fortaleza a Josué es el versículo 6. Le dice, esfuérzate y sé valiente. Algo que nuevamente era una gran carga que tenía encima, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría. Perdón, es versículo 5, mala mía. Nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa promesa que Dios le hizo a Josué, gracias a Dios, es algo que nosotros podemos decir que también nos aplica a nosotros. Pero sobre todo ver que esta promesa que Dios le había hecho a Josué era algo que había hecho con los padres, Abraham, Isaac y Jacob. En Génesis 28:15, Dios le hizo esta promesa que nunca dejaría a Jacob. En Deuteronomio 31, del versículo 1 al 8, Moisés se lo había repetido a Josué. Se le iba a compartir esta promesa con Gedeón más adelante en Jueces 6:16. Y a los judíos exiliados regresando de Babilonia a su tierra, el versículo famoso Isaías 41:10. Es un versículo, es una frase repetida a través de toda la palabra de Dios para que entendamos, hermanos, Dios nunca nos deja. Dios siempre está ahí disponible a nosotros, siempre está cerca de nosotros porque nos ama, hermanos. Nuevamente, si hay distancia entre nosotros y Dios, no es porque Dios la quiera, es porque nosotros la hemos permitido pasar. Hay algo que estaremos cometiendo errores, estaremos pecando contra Dios, no viviendo de acuerdo a su palabra, que eso es lo que nos está separando de Dios. No porque Dios no quiera estar con nosotros, no porque Dios no pueda estarlo o no quiera, sino que simplemente nuestro pecado nos separa de Él. Pero lo mejor de todo es que Dios ha dado esta promesa a nosotros, su pueblo también, cristiano hoy. El Evangelio de Mateo nos habla de Manuel, Dios con nosotros, en el capítulo 1:23. Y cierra con Cristo diciéndonos, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28:20. El escritor de Hebreos del capítulo 13, versículos 5 y 6, cita este mismo versículo y aplica a los creyentes de hoy. El pueblo de Dios puede avanzar en la voluntad de Dios y contar con la presencia de Dios. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Antes de su conquista de Jericó, Dios se le apareció a él y le aseguró de su presencia. Vayan conmigo a Josué capítulo 5.
Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y podemos ver cómo aquí, cómo Dios le demuestra que Él iba a estar con él y que le iba a dar la victoria en todo lo que Él había pedido que hiciera, porque nuevamente, mientras tanto Él cumpliera con seguir la palabra de Dios, Dios le iba a dar la victoria. Josué no tenía que preocuparse de hacer nada, simplemente obedecer a Dios y vivir por fe, y Dios iba a hacer lo demás. Um, y del mismo modo, si nosotros vivimos por fe y le tomamos a Dios, le tomamos a Dios por su palabra y buscamos hacer su voluntad, Él nos abrirá las puertas para tener éxito y glorificarlo en el proceso. Y estoy seguro, hermanos, de que cada victoria que nosotros tenemos es una evidencia de eso, de lo que Dios hace a través de nosotros, porque Él es bueno y fiel, hermanos. No hay nada que nosotros tengamos para ofrecerle a Dios. No hay nada de nosotros que nos haga, nos capacite para tener éxito en sí, en nosotros. Es Dios quien bendice, hermanos. Es Dios quien hace la obra en cada etapa, en cada cosa que hagamos, en cada cosa que nos propongamos. Es Dios que lo hace posible pasar. Pero nuevamente lo que va a limitarnos en ver la bendición completa o todas las bendiciones que Dios quiere para nosotros, lo mejor que Dios tiene para nosotros, va a depender de nuestra obediencia y nuestra fe a Él y su palabra. Um, y ahora veremos, hermanos, que habiendo visto esto que estas promesas, estos objetivos de obtener la victoria, de obtener la tierra, de derrotar a sus enemigos y de repartir la tierra, es algo que se ve a través de todo el libro de Josué. En los capítulos 2 al 5 se ve eso, que ellos obtienen, eh, ellos obtienen la tierra prometida. En los capítulos del 6 al 12 se ve cómo ellos vencen a los enemigos y los conquistan. Y la tercera de repartir la tierra es del capítulo 3 al 22. Y al final de su vida, Josué le acordó a los líderes que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Y ahora terminaremos viendo el secreto de su éxito de Josué en la forma del aliento que la palabra de Dios nos da a nosotros, versículos 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es una cosa decirle a un líder solamente esfuérzate y sé muy valiente, y otra cosa aparte, permitirlo que lo haga. La fuerza y valentía de Josué vino de su meditación de la palabra de Dios, creyendo sus promesas y obedeciendo sus preceptos. Este había sido el consejo de Moisés a todo el pueblo. En Deuteronomio 11, del versículo 1 al 9, se ve eso. Y Dios lo estaba aplicándolo a Josué en específico. Moisés había creado un registro acerca de sus años de su liderazgo basado en las palabras y hechos de Dios, y se lo encargó a los sacerdotes. Vayan conmigo a Deuteronomio 31, versículo 9, como para que vean que obviamente no tenían la palabra de Dios como solo la tenemos, pero Josué sí tenía registro de lo que ya Dios había hecho con Israel para darle ánimo y sobre todo darle los preceptos para seguir la palabra de Dios y los principios de la palabra de Dios para tener éxito. Versículo 9 del capítulo 31 de Deuteronomio: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y hermanos, es importante en el camino, en la vida cristiana,
Nunca olvidar las victorias pasadas de lo que Dios hizo por nosotros. No para quedarnos en el pasado pensando, qué bueno que ya logré estas cosas, sino que como recordatorio para darnos ánimo para seguir hacia adelante, para seguir haciendo y buscando hacer más para Dios, más cosas grandes para que Dios sea glorificado. Y sobre todo nuestra fe sea fortalecida y nuestra fe aumente. Porque nuevamente, hermanos, el Dios que obró en el pasado sigue obrando hoy. Él sigue en control, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y podemos confiar en Él y su palabra y sus principios. Y Dios podrá hacer lo mismo como hizo con ellos, lo puede hacer con nosotros. Pero muchas veces lo que nos ayuda o los que nos permite caer en desánimo y quizás rebelarnos contra Dios es olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es por eso es bueno recordar, hermanos, es bueno anotar algún sitio, victorias pasadas. Recuerdo cuando yo estaba en la universidad, yo tenía un libreto donde escribía mis peticiones y las contestaciones. Lamento admitirles, hermanos, que la he perdido. Pero por eso, lo bueno ¿verdad? Los celulares y eso, es que igualmente podemos anotar cosas o poner, nos salen recuerdos de cosas pasadas. Y ahí podemos recordar de la bondad de Dios y recordar lo que Dios habrá hecho en nuestra vida, hasta dónde Dios nos ha llevado en nuestra vida. Y sobre todo la importancia de recordar ¿para qué? Para seguir sirviendo al Señor, para seguir hacia adelante, para seguir fortaleciéndonos, para seguir hacia adelante y hacer más para Dios. Porque Dios, mientras tanto tengamos vida, Dios no ha acabado con nosotros. Sigue teniendo un plan y propósito para nosotros y simplemente nos queda a nosotros animarnos y esforzarnos y ser valientes para seguir hacia adelante para Dios. Y nosotros tenemos razones suficientes para creer que los 5 libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio, formaron el libro de esta ley del cual acabamos de mencionar, siendo una mayor parte del registro que él había dejado. Pero no era suficiente para que los sacerdotes cargaran este libro precioso. Josué tenía que sacar tiempo para leerlo diariamente y hacerlo parte de su ser interior, meditando sobre él. Igual que nosotros, hermanos. Qué bueno que tenemos la palabra de Dios, la tenemos en el celular, la tenemos en muchas formas, muchas versiones, de todas formas. Pero de nada nos va a servir, hermanos, si no la leemos, no la escudriñamos, no le dedicamos tiempo a ella por amor a Dios y querer conocer más de Él, querer hacer más para Él. La clave va a ser eso, hermanos. Muchos conocen la palabra de Dios, muchos entienden todos los principios, entienden de qué trata, pero nuevamente, ¿de qué vale si no están dispuestos a aplicarlo, a vivir, a sujetarnos a vivir la cola de la palabra de Dios, en todo, para que Dios sea glorificado en nuestra vida? En la vida del creyente, la prosperidad y el éxito no deben ser medidos por los estándares del mundo. Estas bendiciones son su producto de una vida entregada a Dios y su palabra. En orden para poder evaluar qué pudiera ser éxito, tenemos que preguntarnos, ¿he obedecido la voluntad de Dios? ¿Estoy haciéndola? ¿He sido encaminado por el Espíritu de Dios para hacer lo que estoy haciendo, por cómo estoy viviendo? ¿Estoy sirviendo para la gloria de Dios en mi iglesia? Si nuestra contestación a estas preguntas llegase a ser sí, pues andamos exitosos, hermanos. Si estamos teniendo éxito, Dios nos está bendiciendo, porque nuevamente, hermanos, al caminar con Dios, al buscar su voluntad y al obedecerle y tomar pasos de fe, mire, Él nos va a bendecir, hermanos. No siempre va a ser de la manera económica, no siempre va a ser de la manera material, muchas veces es lo menos que puede pasar, hermanos. Pero Dios nos puede prosperar de muchas formas y maneras. Si tenemos equipo electrodoméstico que nos dura mucho tiempo, gloria a Dios, hermanos, porque hoy día nada dura, nada, los productos de hoy día nada sirve, todo es plástico, nada dura mucho. Pero si nosotros tenemos equipos que nos duran mucho tiempo y sigue funcionando, mire, es porque Dios es bueno, hermanos. Él nos provee. Y Él puede proveer y Él puede bendecirnos de muchas formas, pero no siempre tengamos claro que la prosperidad de la que está hablando aquí no es lujos de vida, materiales, sino esa bendición de conocer al Señor y ver cómo Él nos provee, cómo Él nos cuida, cómo Él nos bendice y sobre todo conocer a Dios en el proceso y ser útil en sus manos. ¿Cómo Josué iba a poder hacer prosperar el camino en repartir la tierra por heredad al pueblo? Por medio de la meditación de este libro de la ley y hacer conforme a lo que en él está escrito. Mira lo que dice el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Una dedicación a la palabra para asegurar, para estar claro en todo lo que Dios quiere que él hiciera y llevar a cabo para obtener la victoria que Israel tenía por delante. Y iba a ser porque él iba a estar meditando en ella de una manera tan profunda que nuevamente iba a formar parte de su vida, formar parte de su forma de ser. Y nuevamente, hermanos, lo que nos va a llevar a tener éxito en nuestra vida espiritualmente y en nuestra vida, que nosotros podamos decir y sentirnos orgullosos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, habrá sido nuestra fidelidad a la palabra de Dios, nuestro amor por ella, nuestro tiempo que le dedicamos no solo leyéndola y estudiándola, sino buscando cómo aplicarla, que es la parte más difícil. Pero si nosotros lo hacemos con sinceridad, mira, Dios, nuevamente, hermanos, Dios nos va a bendecir. Él nos va a dar éxito. Él nos va a permitir hacer y lograr hacer grandes cosas que nuevamente solo habrían sido posibles porque Dios lo hizo. Porque no hay nada de nosotros, que no hay nada bueno en nosotros, no hay ninguna habilidad en nosotros. Es Dios que nos bendice y nos capacita para poder hacerlo, hermanos. Y del mismo modo que Nintendo sigue de pie y sigue siendo exitoso por el linaje de líderes eficaces e ingenuos que han tenido, Josué logró ser parte de las conquistas prometidas por Dios al seguir los consejos dados a él de parte de Moisés y la palabra de Dios. Nosotros podemos hacer prosperar nuestro camino en glorificar a Dios y que todo nos salga bien por medio de la meditación de este libro de la ley y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. La clave va a ser nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestra dedicación a la palabra de Dios y los principios que en ella se encuentran. Porque nuevamente el éxito no vendrá de nosotros, vendrá totalmente de Dios, hermanos. Y gracias a Dios nosotros podemos vivir en victoria porque ya Cristo, Él ya ha hecho, Él ha vivido la vida que él dio el ejemplo de vivir en obediencia a Dios, que fue algo que Él tuvo que aprender, hermano. Recuerde, cuando Él se humanó, Él siempre ha sido Dios. Él no sabía lo que era obedecer, él no tenía que hacer eso, Él es Dios. Pero cuando Él se humanó, Él también se humilló a obedecer y buscar de la voluntad de Dios para glorificar a Dios en la obediencia y en cumplir con la voluntad de Dios. Y por medio de la victoria que Él nos concedió a través de su muerte y resurrección, nosotros igualmente podemos tener la victoria en Él, hermanos. Y podemos tener, al aceptar al Señor en nuestra vida y corazón, aceptar al Señor por la salvación que Él ha concedido, Él nos da el Espíritu Santo y a través de Él nos da sabiduría para tomar sabias decisiones. Y así saber qué es la voluntad de Dios, cómo escudriñar y entender la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida y corazón. Pero eso viene a través de un proceso de dedicación a la palabra de Dios, hermanos. Y dedicación al Señor y sus preceptos y buscar obedecer su palabra. Nosotros tendremos éxito y propósito al estar en el centro de la voluntad de Dios y debemos asegurar estar en ese lugar para agradar a Dios y también poder ser exitosos para su honra y su gloria. Como nos dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nos sentimos desanimados por cómo las cosas han salido en nuestra vida, le animo a que nos evaluemos, a asegurar de cómo estamos con Dios, cómo está nuestra relación con Dios. ¿Estamos bien con Él? ¿Estamos rebeldes hacia su palabra? ¿Estamos rebeldes hacia lo que Él quiere que hagamos, a los cambios que hagamos en nuestra vida? ¿Hay pecado que nos está alejando de cumplir con el propósito que Él tiene para nosotros? Y si es así, hermanos, que nos arrepintamos. Nos arrodillemos delante de Él y le pidamos a Dios perdón por nuestro pecado, que nos quite ese duro corazón y nos dé un corazón que Él pueda utilizar para su honra y su gloria. Y nuevamente, si nosotros tomamos esos pasos, hermano, nuevamente, y regresamos a sus caminos, y regresamos a obedecerle y a servirle, y a cumplir con su propósito y voluntad, hermano, mire, verá que Dios le va a bendecir en su vida. Y no hay nada más maravilloso que de poder decir, mire, Dios ha obrado en mi vida, Dios me está usando, y todo lo bueno que hay en mi vida es porque Dios me lo ha dado, porque Dios me ha bendecido con esas cosas. Que no habrá sido nada de uno mismo, sino todo de Dios. Pero eso solo será posible, hermanos, si nosotros nos comprometemos con su palabra. Nosotros nos dedicamos a ella, hacemos de ella, de la palabra de Dios, una parte esencial de nuestra vida. En la toma de decisiones, en los compromisos que hacemos, en nuestros planes futuros. Y mire, Dios nos va a bendecir, hermanos. Y cuando veamos la bendición de Dios, solo podemos estar humillándonos delante de Él y agradecerle por lo que Él ha hecho, hará y puede hacer con nosotros. Señor y Padre Santo, de gracias, mi Dios, por este tiempo que tú nos has dado. De gracias por la atención de los hermanos a tu palabra.
que ha sido de bendición, Señor, estar en ella, Señor. Gracias por estos principios, de la misma manera que obraste a favor de Josué y de Israel, conforme a las palabras que le habías dado al pueblo, nosotros podemos confiar y saber que tú sigues obrando igualmente, Señor, que tú nos has preservado tu palabra para conocerte, para servirte y para saber qué quieres de nosotros. Y simplemente nos toca a nosotros obedecerte, Señor, y buscar, meditar en tu palabra y sobre todo aplicar lo que nos dice ella para que seamos fieles a ti, Señor, y cumplamos con el propósito que tienes con nosotros. Te pido, Padre, que entre los hermanos, Señor, que si hay alguno que esté alejado de ti o haya pecado en su vida, o simplemente no están en el lugar espiritualmente, en el lugar donde deberían estar espiritualmente, Señor, que les ayudes a tocar su corazón para que sí puedan arrepentirse, puedan humillarse delante de ti, pedirte perdón por sus pecados y sobre todo que pueda haber restauración en esa relación contigo, Señor. Y nuevamente se comprometan contigo, con tu palabra, con cumplir con tus propósitos, Señor. Y sé que si lo hacen, Padre, tú les darás éxito, tú les prosperarás, tú les bendecirás, porque tú eres bueno y grande, Señor. Y no hay nadie ni nada como tú, Señor. Y te pido igualmente que si hay alguien aquí que no te conozca de manera personal, que igualmente le obres en su vida y su corazón, Señor, que le ayude a entender que fuera de conocerte a ti y buscar de ti, no habrá éxito, no habrá bendición en su vida, o la misma bendición que pudiera obtener al conocerte y servirte, Señor. Y que ellos entiendan que ya la salvación ha sido eh, hecho posible por Cristo Jesús, que simplemente hay que arrepentirse de su pecado, pedirle a Dios perdón por sus pecados y aceptar a Cristo de manera genuina y personal. Y si lo hace, el Espíritu Santo entrará en su vida y le hará transformar a una nueva criatura, como nos dice en tu palabra en Corintios, Padre. Gracias, Señor, damos por lo bueno que eres, así y serás, Señor, y te pedimos y te pido, Padre, que nos ayudes a aplicar tu palabra, que seamos exitosos, brillemos para ti y así encaminemos y llevemos más gente para honra y gloria a tu nombre, para salvación, y tú seas exaltado en todo. Y te pedimos ahora todas estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Te lo bendiga, hermanos.